¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Muy buenos días. Quien le habla es Miss Carla. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase en personal social. El título es La reconstrucción nacional, ¿no? Vamos a ver después de la guerra con Chile qué sucede. Después de esta guerra con Chile, que se finaliza con el Tratado de Ancón y que se da fin prácticamente a esta guerra, el Perú vivió el segundo militarismo, ¿no? Es decir, empezamos a tener gobiernos militares y para ello, para la reconstrucción del país, fue necesario que estos gobernantes afronten varios aspectos, ¿no? Uno de ellos fue la reconstrucción nacional. Esta reconstrucción nacional se dio el año siguiente de la guerra con Chile, en 1884, ¿no? Y 1919. La economía de nuestro país en ese entonces se basó prácticamente en la exportación de minerales y productos agrícolas, ¿no? Empezaron a llegar capitales extranjeros y se trajo dos mecanismos, ¿no? Uno que eran los préstamos a nuestro estado y el otro era a través de inversiones directas, ¿no? En ese entonces teníamos una economía productiva que se basaba en los ferrocarriles, en los minerales y en el azúcar. Adicional a esto, nosotros durante esta reconstrucción nacional explotábamos lo siguiente, ¿no? Se explotaba el petróleo, se explotaba el cobre, el azúcar y se explotaba también el caucho. El caucho servía para poder sacar llantas, ¿no? En ese entonces también Europa estaba desarrollando la revolución industrial, ¿no? Se encargaba pues de requerir gran cantidad de caucho y esta materia le servía para la fabricación de llantas, ¿no? Estos recursos ellos los podían encontrar aquí en nuestro país, en las riberas de, por ejemplo, del río Amazonas, ¿no? También en el río Yarabí, en el río Purus y en el río Madre de Dios, ¿no? Adicional a esto, en los puertos como Manaus en Brasil y en Iquitos, Perú, se convirtieron pues ciudades con mucho dinero justamente por este comercio que se empezó a dar, ¿no? Bien, chicos, vamos entonces a partir de esto a hablar acerca del segundo militarismo del gobierno. Este militarismo surge como consecuencia de la derrota que nosotros tuvimos con Chile. Recuerden ustedes que quien estuvo gobernando en ese entonces fue Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola, al ser derrotado, decide retirarse. Y es en donde Miguel Iglesias viene a fomentar el primer gobierno y fue el que trató de firmar el Tratado de Ancón, ¿no? Entonces vamos a ver aquí el aspecto político. Vamos a empezar entonces con el general Miguel Iglesias. Fue el principal gestor para poder firmar el Tratado de Paz, ¿no? Con Chile. Y se consideró pues a este hombre el presidente, ¿no? Este hombre pues buscó la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, porque recuerden ustedes que cuando Chile vino, empezó a saquear parte de nuestra historia, e incluso cogió parte de algunos elementos de la Biblioteca Nacional y se lo llevaron, ¿no? Prácticamente robaron algunos elementos. Entonces, Miguel Iglesias en su gobierno trató de reconstruir la Biblioteca Nacional y esta Biblioteca Nacional se hizo con ayuda pues de Ricardo Palma, que fue el bibliotecario mendigo, ¿no? ¿Qué también se hizo en este gobierno? Se reaperturó la Universidad San Marcos, pues esta universidad estaba cerrada durante la ocupación chilena, ¿correcto? También aquí se produjo el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, pues mientras se iba investigando acerca del mal de la verruga, este hombre se sometió voluntariamente para poder hallar la cura de la verruga, ¿no? También en este entonces se establece, para poder solucionar los problemas económicos que sufría el país, se establece una contribución personal de todos los ciudadanos del Estado, ¿no? Pero hubo un grupo de personas que no estuvieron de acuerdo con esto, entonces se rebelaron, se rebelaron y a esta rebelión se le llamó la rebelión indígena de Atusparia, porque justamente eran personas indígenas que no estaban de acuerdo con esta contribución personal, ¿no? Esta rebelión de Atusparia se dio en Ancash, ¿no?
Y con el tiempo, pues el gobierno de Miguel Iglesias llega a derrotar a este grupo que empezó a rebelarse, ¿no? Ya en el año de 1884 y diciembre de 1885, el país empieza a vivir una guerra civil, ¿no? Que finaliza con la victoria finalmente de Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Andrés Avelino Cáceres llega a derrocar a Miguel Iglesias en la llamada victoria de Huaripampiada, ¿no? En esta batalla llega a vencer a Miguel Iglesias justamente ¿por qué? Porque el pueblo no estaba de acuerdo con Miguel Iglesias porque supuestamente había vendido al Perú, ¿no? Y había dado parte de nuestro territorio peruano. Así es que Andrés Avelino Cáceres asume el gobierno en el año de 1886 hasta el año de 1890, ¿no? Andrés Avelino Cáceres llegó a ser presidente, correcto, y en esta presidencia que este hombre tuvo llegó a firmar un contrato. El contrato fue con unos ingleses y se firmó el contrato Grace, ¿no? Efectuado este contrato el 25 de octubre de 1889, ¿no? Quien firma este contrato fue Miguel Grace, ¿no? Este contrato ¿para qué sirvió? Sirvió para poder cancelar la deuda externa que tenía el Perú. El Perú tenía gran cantidad de préstamos, tenía gran cantidad de deuda. Entonces, Miguel Grace decide fomentar y decir al Perú que si cancelaba estas deudas, él quería recibir algo a cambio, ¿no? Entonces, Perú le cede eso, ¿no? Y el Perú decide darle la explotación de los ferrocarriles por un lapso de 66 años, le entrega 3 millones de toneladas de guano, le entrega también la libre navegación al lago Titicaca y le entrega otros recursos como el petróleo, algunas haciendas y minas, ¿no? Además teníamos que pagar 33 anualidades de 80 libras esterlinas, ¿no? A cambio de eso, estos ingleses se comprometían a terminar de construir el ferrocarril central y del sur y también a cancelar la deuda peruana. Entonces, para ir administrando estas riquezas, este hombre, Miguel Grace, decide formar una empresa, ¿no? Los ingleses pues deciden formar una corporación llamada la empresa Peruvian Corporation y esta empresa tenía una sede en Londres, ¿no? Bien, chicos, ahora vamos a hablar un poquito acerca también del gobierno de Regimio Morales Bermúdez. Este gobierno se dio en el año 1890 al año 1895, ¿no? Durante este gobierno, correcto, Cáceres ya para ese entonces dejó de gobernar, ¿no? Entonces ingresa este hombre y al ingresar este presidente decide pues, tras 10 años de la firma de Tratado de Ancón, este presidente decide solicitar Tacna y Arica, ¿no? Entonces empieza a realizar diversas maniobras para solicitar el pedido, pero lamentablemente Chile empieza a dilatar el tiempo y simplemente no le da la ventaja de que se devuelva nuevamente Arica y Tacna, ¿no? Así que este hombre, este presidente, Regimio Morales Bermúdez, muere y cuando muere deciden adelantar las elecciones, ¿no? Cuando se adelantan las elecciones, Andrés Avelino Cáceres quería volver a reelegirse nuevamente como presidente. Entonces, Andrés Avelino Cáceres decide manipular el proceso electoral, quedando pues nuevamente él a cargo de la presidencia de la República, ¿no? Y nuevamente vuelve a tener el acceso a esta presidencia. Al tener el acceso a esta presidencia, ¿no? Hubieron personas que también no estuvieron de acuerdo porque dijeron que no se había hecho de manera limpia en esas elecciones, ¿no? Así que se decide hacer una guerra civil donde se enfrentan los caceristas, ¿no? Los caceristas estaban a cargo del Partido Constitucional. Estos caceristas estaban apoyados por las guerrillas montoneras, ¿no? Contra los opositores agrupados en la coalición nacional y quienes estaban dentro de la coalición nacional estaban integrados por el Partido Demócrata de Piérola, Nicolás de Piérola, y el Partido Civil, que recuerden ustedes que el Partido Civil eran aquellas personas que eran artesanos, periodistas, abogados, entre otras personas que estaban en oposición a este gobierno también de Cáceres, ¿no? Entonces, Nicolás de Piérola decide aprovecharse de esta situación y pide el apoyo a los montoneros, ¿no? Los montoneros eran personas provincianas, ¿no? Decide pedir ayuda de estas personas y
se enfrentaron en una lucha sangrienta por 2 días que trajo resultados de muchos muertos, ¿no? Y finalmente Nicolás de Piérola es nuevamente ascendido como gobernante, ¿no? Así que de esta forma llega a su fin el segundo militarismo, ¿no? Nicolás de Piérola finalmente, como te vuelvo a repetir, asume este gobierno. Entonces, en resumen, podríamos decir que durante la reconstrucción nacional del Perú se buscó recuperar su economía y sus relaciones internacionales. También Miguel Iglesias no tenía el apoyo del pueblo y debido a su actitud frente a los chilenos y a la firma del Tratado de Ancón. También el objetivo de Cáceres fue superar la bancarrota económica que vivía el Perú, pero lamentablemente no pudo. Y finalmente Nicolás de Piérola vuelve con el segundo gobierno. Recuerden ustedes que Nicolás de Piérola, al parecer, tenía alguna confabulación con Chile, ¿no? Y lamentablemente los peruanos pues olvidamos rápido y para ese entonces Nicolás de Piérola decide nuevamente asumir el gobierno. Muy bien chicos, ahora sí vamos a trabajar nuestro libro, por favor. Nos vamos a la página 148 de tu libro para poder resolver la actividad.